Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura a la audiencia del caso 13.512, Manuel Enríquez Guzmán Forigua y familia, Colombia. Esta audiencia se está llevando en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años, en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. De esa cuenta, saludo a la delegación del ilustre Estado de Colombia y también a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Voy a presentar a la mesa principal. Están de la siguiente manera. Inicialmente a la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochac. El segundo vicepresidente, comisionado José Luis Caballero. La comisionada Gloria Monique de Mes. El comisionado Riad Insanali. La comisionada Marion Bettel. La comisionada Rosa María Payá, un servidor, Estuardo Ralón, presidente, y también me acompaña el secretario ejecutivo adjunto de peticiones y casos, Jorge Mesa. De esa cuenta doy la palabra al secretario ejecutivo adjunto para que haga una referencia en relación al presente caso. Muchas gracias, presidente, con su venia. El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos de Manuel Enrique Guzmán Forigua, quien se alega habría sido ejecutado extrajudicialmente por agentes estatales que presuntamente intentaron justificar el hecho como un acto de defensa propia. Asimismo, se reclama la responsabilidad del Estado por alegadas violaciones a los derechos de los familiares del señor Guzmán Forigua por razón de la presunta situación de impunidad en que permanecerían estos hechos. El 23 de febrero de 2018, la Comisión notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento de conformidad con la resolución 116 para diferir el análisis de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo del asunto. Las partes han contado con la oportunidad procesal de presentar sus observaciones respecto del fondo. El propósito de esta audiencia es recibir la declaración de una presunta víctima, así como los alegatos sobre la admisibilidad y fondo de ambas partes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, la comisión escuchará la declaración de Camilo Guzmán Forigua en calidad de presunta víctima, quien declarará sobre los hechos del presente asunto, las presuntas afectaciones familiares derivadas de la pérdida de su hermano Manuel Guzmán Forigua y las alegadas irregularidades, obstáculos y circunstancias procesales que la familia ha debido enfrentar en búsqueda de justicia, verdad y reparación integral. En esta ocasión, la parte peticionaria tendrá hasta 15 minutos para realizar su interrogatorio. Con posterioridad, el Estado tendrá la oportunidad de contrainterrogar por hasta 15 minutos y terminadas ambas partes, la CIDH podrá realizar preguntas al declarante. Así que le pido al declarante que pueda pasar a ocupar su lugar acá enfrente.
Muy buenas tardes, declarante. Bienvenido, sírvase indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Camilo Guzmán Forigua, hermano de Manuel Enrique Guzmán Forigua. Nací en Bogotá en el año 1979. Actualmente vivo en el departamento del Putumayo, en el municipio de Mocoa. Perfecto, muchas gracias. Así que le paso la palabra a la parte peticionaria para que realice su interrogatorio. Para ello tendrá 15 minutos. Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente. Alejandra Escobar Cortázar, integrante de CAJAR, realizar el interrogatorio. Buenas tardes, señor Camilo. Por favor, indique a la comisión su relación con Manuel Enrique Guzmán Forigua y cómo estaba conformado su núcleo familiar antes del 7 de diciembre de 2003. Bueno, ese momento nosotros somos 4 personas en mi familia. Mi madre Manuela Forigua Romero, mi padre José Enrique Guzmán Luna, mi hermano Manuel Enrique Guzmán Forigua y Camilo Guzmán Forigua como hijo mayor. Para ese momento vivíamos en el barrio Bachué, en Bogotá, y durante más de 20 años vivimos en Soacha porque allá fue donde crecimos y por motivos de estudio trasladamos la residencia hacia Bogotá para poder estar cerca a las universidades. ¿Podría describir a la comisión quién era su hermano Manuel Enrique, cuáles eran sus intereses y sueños? Bien. Mi hermano es un joven de 22 años. A los 18 años prestó servicio militar en la unidad de logística del Ejército Nacional. Él sale del batallón con unos amigos, logra montar un negocio de ping-pong de mesa y con ellos comienza a constituirse una liga de ping-pong de Soacha. También era una persona muy amante de la lectura, le gustaba el teatro, hacía parte del grupo de teatro de la universidad, del grupo de fútbol, muy buen deportista, con una visión extremadamente amorosa de la vida, cuidaba cualquier animalito que veía en la calle, pues trataba de atenderlo, era un muy buen amigo, hermano en muchas condiciones para encontrarnos en lugares muy especiales de la vida. Ese era mi hermano. ¿Podría relatar cómo usted y su familia se enteraron de lo ocurrido el 7 de diciembre de 2003? Bueno, nosotros estamos en una situación bien particular porque mi hermano se dirige a la ciudad de Soacha después de compartir esa noche con con mi madre, unos familiares en la Plaza de Bolívar de Bogotá viendo el alumbrado público y le dice a mi madre que se va a Soacha a saludar a sus amigos y a prender velitas. Ahí se encuentra con la familia de una amiga donde van, comen algo en la casa y él ya se regresa para la casa. Y sobre la 1 de la mañana nosotros no vimos que llegaba Manuel, pero ya nos habíamos acostado a dormir y nos entra una llamada a la 1 de la mañana donde nos indican que a Manuel lo mató el ejército. Así de un momento a otro a la 1 de la mañana quedamos en una situación de shock. Mi madre duró 18 años trabajando en el ejército en el hospital militar, en la sección de lavandería, modista, ella es modista. Y teníamos, digamos, muy buenos amigos dentro del hospital militar y llamamos al hospital militar para saber qué razón nos daban de parte del ejército. Y sobre las 2 de la mañana nos indicaban que una unidad de ejército había disparado en defensa porque un joven, que era mi hermano, había disparado contra la patrulla y que ellos en reacción habían respondido con fuego. Esa era la versión que a las 2 de la mañana ya teníamos nosotros en nuestra casa. En ese momento llamamos a nuestra familia, nos pusimos una cita en Soacha a las 5 de la mañana para podernos organizar bien. Llegamos a las 5 de la mañana a Soacha y allí pues era todo shock,
todo un momento muy angustiante. Y fue cuando yo me dirijo al sitio de los hechos y en ese momento pues no había ninguna cadena de custodia sobre el lugar donde habían ocurrido los hechos. De esa manera fue como nos enteramos. Muchas gracias. ¿Qué actuaciones y diligencias desplegaron con su familia a partir de ese 8 de diciembre? Bueno, inmediatamente me dirijo a la fiscalía. Lleva 6, 7 de la mañana. Estaba en la puerta de la fiscalía esperando que abrieran. Ya ingresé, me dicen que a qué vengo. Yo vengo, estoy en compañía de mi madre y le digo que necesito saber qué pasó con mi hermano. Entonces el señor fiscal que me atiende en ese momento nos hace seguir al segundo piso y antes de preguntarle algo, él nos dice, ¿quiénes son los amigos de su hermano? Porque esa arma que está sobre la mesa es de su hermano. Y señalaba una arma embolsada y me levanto de la mesa, voy y miro el arma y es un arma, sí, efectivamente tipo changón, pero es una arma vieja, es un arma que está en un estado que yo desde donde la veía no era funcional. Sin embargo, le digo al señor fiscal, ¿esta arma con cuánta gente ha podido? Porque esto no es de mi hermano. El señor fiscal dice, sí, eso es de su hermano, eso lo encontraron al lado de su hermano. Le digo, no, eso no es de mi hermano. Yo conozco a mi hermano y sé quién es mi hermano y por eso considero que eso no es de mi hermano. Entonces le digo, yo necesito reclamar el cuerpo. Igual yo tengo tiempo para poder demostrarles a ustedes que mi hermano es inocente y algún día vamos a hacer un proceso de verdad y vamos a poder lograr sacar a mi hermano desde la tumba para que se encuentre la verdad. Y ya vamos y recogemos el cuerpo de mi hermano. Voy al cementerio, me entregan un croquis y me dicen, su hermano tiene un disparo por la espalda. Ya me encuentro, me entregan una hoja donde puedo ir a reclamar, me dan un croquis del cuerpo. Luego me dice la persona que es funcionaria, me dice, ¿qué hacemos con las prendas? Le digo, por favor, guarden las prendas en el ataúd, porque esto se va a hacer investigación y necesito que se guarden todas las prendas que tenga en este momento. Cuando ya nos encontramos en la funeraria, allí estoy en la puerta de la funeraria y el señor Jorge Cosio se acerca a mí y me dice, ¿usted es hermano de la víctima, del joven que asesinaron? Le digo, sí, señor. Me dice, aquí tengo las vainillas de los disparos que le dieron a su hermano. Tengo 2 vainillas, me dice. Yo se las recibo y me dice él, con todo gusto, yo soy testigo en el caso de su hermano, yo lo quiero ayudar porque lo que hicieron fue una injusticia con su hermano. Le digo muchas gracias, le digo por favor deme un teléfono donde comunicarlo. Al momento, mi madre ya había ido al hospital militar a pedirle al director del hospital militar que le permitiera velar a mi hermano en la capilla del hospital militar, puesto que nosotros llevamos 18 años, mi madre trabajó 18 años en el hospital militar y allí conservan toda nuestra historia médica, clínica y todos los procesos que nos hacían dentro del hospital militar. Entonces, pues, allí fue velado mi hermano y de esa manera nosotros logramos tener como el apoyo en ese momento de la institución para la cual mi madre trabajaba de poder velar a mi hermano dentro del hospital. Muchas gracias. ¿Considera que usted y su familia han obtenido justicia por los hechos de este caso? Pues esta pregunta se tiene que responder por sí sola después de 23 años tratando de encontrar justicia. Nosotros no hemos encontrado justicia por parte del Estado, por el contrario hemos encontrado una actitud dilatoria, unos espacios de colisión de competencias entre la Fiscalía Militar y la jurisdicción ordinaria, tratando de enviar el proceso de un lugar a otro lugar, hasta incluso estábamos hablando de por qué no dejaban el caso en la justicia ordinaria y fue llevado incluso hasta la ciudad de Cúcuta. La ciudad de Cúcuta estaba a más de 12 horas de Soacha y llevaron el caso hasta allá. Luego lo trajeron nuevamente a Bogotá, lo distribuyen en diferentes juzgados penales militares para poder distensionar el tiempo y esta es la fecha en donde no sentimos que haya un Estado que nos garantice justicia plena en este momento después de 23 años. Señor Camilo,
¿Cómo impactaron estas actuaciones, hechos y dificultades en usted y su familia? Los impactos se ven hoy en día. Hoy en día, ustedes ven a mi mamá, constantemente lo está recordando, constantemente sus lágrimas son por mi hermano. Cualquier hecho asociado a una noticia sobre crímenes de lesa humanidad contra los jóvenes en cualquier parte donde se muestre un joven muerto, mi madre se afecta inmediatamente por esa situación. Porque la forma en cómo quisieron hacer pasar a mi hermano es una situación que cala el alma, que se adentra en el corazón y no se puede superar en el tiempo. Nosotros tenemos una sensación muy tranquila en este momento, pero los primeros momentos fueron muy fuertes para nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo impactaron las diferentes acusaciones y señalamientos respecto de Manuel y su honra a su familia y a usted? Bueno, yo tuve la posibilidad de conocer el expediente en los primeros momentos y aparece una orden que se llama orden fragmentaria, plan capital, y uno de sus puntos dice acciones persuasivas frente al terrorismo. Y eso hace ver entonces que mi hermano, porque le definen o establecen un arma en la escena del crimen, pasa a ser un terrorista. Otras personas del mismo pelotón establecen que era un jíbaro o un expendedor de drogas, cuando efectivamente ni una cosa ni la otra, porque mi hermano no es una persona expendedora de drogas o consumidora de drogas o que porte armas. Por eso, esa es la situación con la que estamos lidiando en este momento, en la buena honra y el buen nombre de mi hermano y de mi familia. ¿Considera que usted y su familia han sido reparados y reparadas por todos estos hechos? La reparación no ha sido efectiva, la reparación no ha sido integral, la reparación en este momento, 23 años después, consideramos que ha sido nula por parte del Estado, puesto que nos han generado un dolor intenso, un duelo que no ha sido posible superarlo y un momento que se sigue manteniendo en nuestra conciencia, en nuestras relaciones familiares, y esto no es una situación de fácil manejo y esa reparación integral nunca la hemos visto. Muchas gracias. ¿El Estado ha implementado alguna medida de reparación en favor de la familia? Creo que en el 2011, no estoy mal, se generó una medida de reparación administrativa. Sobre esa reparación administrativa se generó un pago. Ese pago se genera para las 3 personas de mi familia, mi padre, mi madre y mi persona, pero en ese caso nosotros consideramos que eso es un escenario muy diferente a un ejercicio realmente de reparación integral para nosotros víctimas del Estado colombiano. Señor Camilo, con base en lo último que ha manifestado, ¿cómo se sentiría usted y su familia reparada por estos hechos? En el ejercicio de la reparación, considero que hay 3 momentos. Una, llegar a la verdad de la cadena de mando de las personas que establecieron el proceder de implantar un arma y modificar la escena del crimen. En la cadena de mando de las personas pertenecientes a las diferentes instituciones del Estado que hicieron parte esa noche en la transformación de la escena. Queremos la verdad. Segundo momento, generar un acto de arrepentimiento, disculpas por parte del Estado, porque es la honra de mi hermano, es la situación que nos ha llevado hasta este momento. Y en tercer momento, está asociado a un acto de memoria permanente, porque el lugar donde muere mi hermano es un lugar público, al cual le tenemos miedo de poder hacer un evento de recordación permanente. No hemos hecho un acto de cierre en ese lugar, por el temor que nos genera el hecho de saber que es tocar unas situaciones muy sensibles para Soacha. Eso es en el año 2003.
Señor Camilo, ¿hay algo que no le haya preguntado que quiera manifestarle a la Comisión Interamericana? Considero que es muy poco el tiempo para poder exponer más ideas de fondo alrededor de las afectaciones que ha tenido la muerte de mi hermano en el escenario cultural, en el escenario organizativo, en el escenario deportivo y en los procesos que se estaban generando alrededor de los amigos de mi hermano, porque eran jóvenes que estaban pensando un municipio diferente, un lugar diferente para vivir. Después de ese momento, los compañeros, amigos de mi hermano dispersaron todas sus fuerzas de organización y se acabó toda una experiencia muy hermosa alrededor de los jóvenes de Soacha. Muchas gracias. Hemos concluido nuestro interrogatorio. Muchas gracias y agradezco mucho el uso exacto del tiempo. A continuación, doy la palabra al Estado para efectuar su interrogatorio por 15 minutos. Con su venia, señor presidente, Leonardo Romero hará las preguntas por parte del Estado. Señor Camilo, primero quiero extenderle de la manera más sincera mi sentimiento de solidaridad por la pérdida de su hermano. Recibo estas preguntas con el objeto de, si se quiere, ilustrar a esta comisión y de la forma más respetuosa. Señor Camilo, usted ha mencionado que en el año 2011 recibieron reparación. ¿Usted nos puede contar si conocía de este proceso? En el sentido en que se trataba de un proceso judicial. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de, bueno, en primer lugar, cuando pasan estos hechos uno no sabe a quién dirigirse porque queda completamente solo frente al Estado. Por la presencia de mi hermano en la Universidad Distrital, ellos hacen su gestión de podernos ayudar ubicando un colectivo de abogados. Y es el puente que tienden hacia el colectivo José Alvear Restrepo, y de ahí nos explican que la demanda va a tener varios momentos, una demanda administrativa, una demanda penal y una demanda disciplinaria, creo que se llaman así los momentos. Y la primera que sale en su momento es la demanda administrativa. ¿Por qué? Por los hechos acontecidos frente a la muerte de mi hermano por parte de un miembro del Estado, de la fuerza pública. Por eso tengo conocimiento de que está distribuido así el proceso. Muchas gracias. ¿Usted conocía que en el marco de esa acción de reparación directa se solicitaron, además de las medidas de indemnización, otro tipo de medidas como medidas de satisfacción, de rehabilitación, de disculpas públicas? No. Esto fue sencillamente un ejercicio de generar una resolución de pago y un escenario específicamente de identificar un valor por cada derecho vulnerado. Muchas gracias. ¿En algún momento sus abogados le comentaron por qué no apelarían esta decisión teniendo en cuenta que se negaron esas pretensiones diferentes a la indemnización? Creo que los abogados no se han negado a tener esas pretensiones. Lo que pasa es que en el ejercicio de la reparación, nosotros no vimos en ese momento una intención del Estado de realmente asumir la responsabilidad que tenía en ese momento. Fue un escenario solamente de lo administrativo, de lo contencioso administrativo, pero no en función de establecer un criterio de verdad, justicia y medidas de no repetición. No se han visto todavía. Muchas gracias. Ahora me voy hacia el ámbito penal. ¿Tiene usted conocimiento de la sentencia dictada el 21 de marzo del 2025 contra el dragoneante Jurado Martínez? Jurado Benítez. Jurado Benítez. Luis Carlos. No, no la conozco en su totalidad. Lo único que no conozco de este breve episodio de justicia es que al dragoniente lo llaman o lo ubican para llevarlo a la cárcel por 25 años, el año pasado. Pero no conozco más allá de cuáles fueron las sesiones o cuáles fueron el proceso que se siguió, cuáles fueron las preguntas o cómo fue
que definieron su responsabilidad alrededor de los hechos. Entonces, en esa parte de lo penal solamente conozco una nota de prensa en la cual en la parte de abajo dice justicia que se ve, pero es más un cliché que realmente un ejercicio de identificar un proceso de justicia hacia toda la cadena de mando de lo que aconteció esa noche. Muchas gracias. ¿Tiene usted conocimiento que sus representantes eran abogados de parte civil dentro del proceso de reparación, dentro del proceso penal? Sí, ellos tienen todo el poder que se les ha dado para la representación de la familia. ¿Y ellos no le comunicaron sobre la sentencia que se había proferido en el año 2025? Tenemos una dificultad de comunicación porque en el lugar donde vivo no tengo muy buen acceso de información o de por lo menos tener un contacto permanente, dado que he cambiado varias veces mi número telefónico y fue hasta hace aproximadamente 20 días que identificando el expediente encontraron el teléfono de mi mamá y pudieron volver a hacer ese contacto para podernos tener aquí hoy, puesto que yo en mi lugar de residencia pues es difícil encontrarnos telefónicamente, pero sí ha sido un ejercicio por parte de los abogados de podernos ubicar nuevamente para decirnos que este escenario se iba a presentar y por eso estamos el día de hoy aquí. Más o menos desde qué momento ustedes perdieron el contacto con sus abogados o... No se pierde el contacto, estoy diciendo es alrededor del nivel de comunicación. Yo estoy hablando al respecto de poder identificar varios momentos en donde hemos sentido los momentos, ¿no? Porque también la respuesta del Estado ha sido muy prolongada en el tiempo, o sea, de una actuación pueden pasar 5 años, 6 años, 2 años, entonces es un tiempo prácticamente vacío en el cual pues la vida sigue y nosotros tenemos que estar en un eventual contacto. El último contacto fue hace 2019, ¿cierto? Antes de pandemia, cuando por una situación particular una persona de la fiscalía no, me llama, o sea, estoy hablando con otra persona y me dicen, conozco el caso de su hermano Manuel y en el caso de su hermano Manuel están pasando cosas raras porque hay muchas personas implicadas. Eso me lo dice un personal de la fiscalía que se encuentra con un amigo muy personal y para el año 2020 esta persona fallece y no puedo, digamos, tener contacto específicamente porque muere de COVID, de qué era lo que tenía que comentarme alrededor de lo que estaba pasando en la investigación que ellos llevaban por parte de la fiscalía. Muchas gracias, señor Manuel. Señor Camilo. Camilo, el Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un momento en que la comisión podrá hacer preguntas al declarante. Iremos en orden de precedencia, por lo que le doy la palabra a la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pocha. Voy a alterar el orden dándole primero la palabra al relator para Colombia, el comisionado José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Primero al señor Camilo Guzmán, mi solidaridad por esta situación con respecto a su hermano. Quiero preguntarle si en esto que está diciendo usted, de lo que definió como breve episodio de justicia, la separación de las investigaciones administrativa, disciplinar, penal, todo este tramo yo estoy entendiendo que usted no tenía comunicación por lo que nos ha advertido de sus cambios, del teléfono, pero su núcleo familiar, alguien de su familia, tampoco ha tenido certeza sobre las investigaciones del Estado. No hay dentro de su núcleo familiar alguien que haya podido advertir esto. ¿O esta fragmentación que usted advierte ha estado también en el ámbito de su familia? ¿Habló de su mamá? Bueno, he procurado que mi mamá no esté tan al frente de la situación por las afectaciones que le genera la memoria de mi hermano. Toda la información que está alrededor de la muerte de mi hermano la tengo yo. La información del paso a paso de cada uno de los momentos estaba hasta hace unas pocas horas
que hablábamos con mi mamá de cómo iba la situación, porque es muy fuerte tener que volver a contar cosas que nos ponen frágiles, ¿no? Cuando yo digo breve episodio de justicia es porque considero que el hecho de llevarse a un joven que actualmente tendrá 43 años, supongo, señor Jurado Benítez, si se aplicara todo el peso de la sanción que le han colocado, estaría saliendo aproximadamente a 68 años de edad. En 68 años de edad es toda su vida de adulto, tal vez tenga su familia, tal vez tenga sus hijos, y esto también afecta esa justicia tardía, por eso ese breve episodio de justicia afecta también a otro núcleo familiar cuando se pudieron evitar estas situaciones si desde el primer momento aceptan que fue un error en el procedimiento que se tenía esa noche. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí le doy la palabra a la primera vicepresidenta, comisionada Andrea Ponte. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes, y muchas gracias por el testimonio y una solidaridad también por la muerte de su hermano. Hay una duda que tengo sobre el relato de los hechos que usted nos hizo. Dice que ustedes llamaron al hospital militar esa noche y que en el hospital militar, que era donde tenían contactos por el trabajo de su madre, alguien le habría informado que su hermano fue asesinado por el ejército. ¿Usted podría decirnos quién le informó eso? ¿Cómo obtuvieron la información de que la muerte había sido provocada por el ejército? Y después usted dijo que se dirigieron al lugar de los hechos esa misma madrugada y que vieron que en el lugar de los hechos no había custodia. ¿Cómo consiguieron la información del lugar de los hechos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, usted nos dice que a partir de los hechos provocados a su hermano y a la familia, pero que se desarmó una experiencia de organización de los jóvenes en el lugar. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué experiencia estaba participando su hermano junto con otros jóvenes? ¿De qué manera la muerte de su hermano impactó en esta experiencia de jóvenes en el lugar? Gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra a la comisionada Gloria de Mes. Thank you and good afternoon. And I join my colleagues in expressing my solidarity to you and your family for the loss of your brother. I have a question on what kind of expenses has your family incurred in your search for justice because of what happened to your brother? Yeah. Bueno, gracias por sus preguntas. Acepto su sentimiento y su sentido de solidaridad igual con los compañeros de Colombia. En primer lugar, 18 años de servicio al hospital militar da la posibilidad de tener a alguien a quien llamar en un momento de angustia y de no saber qué hacer. Y nosotros quisimos de entrada llegar a una fuente para saber qué estaba pasando, porque es entendido que cualquier situación que pasa en una entidad como el Ejército Nacional, alguien tiene información de momento. Y nosotros teníamos allí de familiar a un gran enfermero del hospital militar. Lo llamamos y nos dice, permítame en un momento, hago 2 llamadas y ya les contesto porque esto no puede ser lo que está pasando. Este enfermero se comunica directamente al hospital militar y él dice, ya lo van a llamar. Entonces hacen esa llamada y nos ponemos en contacto directamente con alguien, creo que se llama oficial de servicio, oficial de ese momento, de esa noche, y nos dice, lo que pasa, señores, es que en este momento se tiene la información que un joven dispara contra
la patrulla o contra los soldados y los soldados reaccionan y le dan de baja. Esa es la situación por la cual nosotros nos enteramos a esa hora, 2 de la mañana, que era muy encima de lo que estaba sucediendo. 2 y media está ese lapso de tiempo. Entonces ya tenemos una primera versión. De donde nosotros vivimos hacia el municipio de Soacha estará 1 hora, hora y media en tránsito por transporte público. Nosotros esperamos que se haga mañana, porque teníamos que avisarle a nuestra familia para que se acercaran al municipio y que nos acompañaran en ese momento, porque tampoco queríamos llegar solos a ese lugar. Cuando nosotros llegamos específicamente a la casa de Nicolás López, el mejor amigo de mi hermano. La familia López nos reciben, ellos viven a 4 cuadras de donde sucedieron los hechos. Y a esas 4 cuadras fueron ellos los que también fueron a mirar qué había pasado, porque pues un disparo suena muy duro en un sector residencial, ¿no? Los 3 disparos que suenan esa noche pues llaman la atención de muchas personas y nosotros vamos a Soacha, llegamos a ese lugar y nos dicen, es allí abajo en la 19, en la 29 prácticamente donde está esa escena. Yo no permito que mi mamá vaya conmigo, la dejo ahí con mis familiares y me voy directamente con otra persona a donde está la escena. Y pues es impresionante ver la sangre de tu hermano tirada en el piso sin saber qué hacer ni por dónde empezar a investigar o averiguar qué pasó. Ahí hay un momento que es muy clave y yo estoy viendo y llorando ahí. Se asoma una señora en el segundo piso y me dice, ¿usted es algo de ese joven que mataron anoche? Me dice, sí. Siga y le cuento qué pasó. Ella me dice específicamente a su hermano, le dieron patadas en el piso, lo corrieron del lugar donde estaba y a él le pusieron el arma. Yo le digo, señora, usted es tan amable, por favor, de ayudarnos en este momento para dar su testimonio, para ayudarnos. La señora dice, no, yo le tengo miedo al ejército. Yo no le voy a poder decir que eso delante de nadie más, pero se lo digo a usted para que lo tenga en cuenta de lo que va a pasar. La otra pregunta, en el lugar de los hechos, me hablaba sobre... La comisionada de MIS le preguntó sobre los gastos que ha sí, incurrido pero la familia. Me hablaba sobre los impactos a los jóvenes, ¿cierto? Mi hermano hace parte de un proceso muy hermoso que se está desarrollando en Soacha y era la recuperación del humedal de Neuta. El humedal de Neuta sobrevive gracias a mi hermano por su labor en la siembra de árboles con el papá de Nicolás, don Benedicto. Entonces se desarrolla todo un movimiento ambiental alrededor del humedal de Neuta. Se está haciendo también un trabajo en teatro en la Universidad Distrital y este espacio también se bloquea por el desarrollo de esa operación que lleva a la muerte de mi hermano. Los jóvenes en ese momento se desaniman de seguir en teatro. Con Nicolás López se venía desarrollando para esa época todo un trabajo de incidencia política. Tengo que señalar que esta situación genera un retroceso en todos los procesos organizativos que llevaban ellos. Digo ellos, son los jóvenes que acompañan a mi hermano también en el tema del ping-pong, porque se estaba pensando en la estructura de una liga de ping-pong para Soacha, algo que hacer para los jóvenes y tenían las mesas de ping-pong donde se ubicaban, estaban al lado de un colegio. Entonces, cuando los chicos salían de estudiar, llegaban al lugar donde se jugaba ping-pong y era un espacio muy tranquilo para que los chicos pasaran tiempo allí jugando. Todo eso también se acabó, porque ya no hubo quien, el temor de qué pasó con Manuel, nos generó esa situación de que se dejó esa iniciativa allí. Y también se estaba comenzando a pensar en la política de jóvenes, en un espacio participativo que con el tiempo se denominó el Estatuto de Juventud, la Ley de Juventud. Y afortunadamente Nicolás logró llevar ese proceso hasta finalmente convertirlo en una ley de la República.
con relación a los gastos en los que ha incurrido mi familia, nosotros nunca establecimos un recorrido de gastos de cómo nos vamos a mover para encontrar a los testigos que nos han dado su versión, porque ellos llegaron primero a nosotros. El señor Cosio se acercó a donde estábamos nosotros y dijo: lo que ustedes necesiten, cuenten conmigo y con mi esposa. Y llevarlo a las diferentes audiencias, llevarlo a cada uno de los lugares donde tenía que dar su declaración, como en la Procuraduría o al mismo batallón, porque eso también era otra situación. Tener que ir e ingresar a la unidad militar donde se tenía que desarrollar el proceso militar sin una contención emocional para mi mamá, sin una contención emocional para mi padre, sencillamente sentarse delante de un fiscal militar que está acusando y un juez militar que está diciendo que efectivamente y sostienen la teoría de que mi hermano es una persona armada, por lo tanto en ese orden de ideas dentro del plan capital es terrorista, pues no cabe que sea de esa manera al interior de una unidad militar, donde se está haciendo juez y parte de lo mismo. Entonces, los gastos no están estructurados por un valor específico de cuánto hemos gastado en este proceso, porque no ha sido, digamos, nuestra intención saber de cuánto estamos hablando en poder encontrar a cada uno de los testigos, y cada uno, afortunadamente vivimos cerca a Bogotá, entonces los traslados eran de poco monto. Muchas gracias y muy amable. En el momento anterior yo acumulé la pregunta de 2 comisionados, pero ahora cada comisionado preguntará y agradeceré su respuesta, y así iremos pregunta y respuesta uno a uno. Le agradezco el esfuerzo que está haciendo al declarante, que es de mucho valor para la comisión, y nuestra solidaridad con usted. Le voy a dar la palabra al comisionado Riad Insanal. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. No tengo preguntas por ahora, pero quisiera sumarme a las expresiones de solidaridad a la familia de Manuel Enrique Guzmán. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Le pregunto a la comisionada Marion Bettel si tiene preguntas. Yes, thank you, President Ralón, for giving me the floor. And I too extend my sympathy to Mr. Guzman on the death of his brother. And I thank him for sharing with us a very warm and loving view of his brother as a community-minded person who loved life in terms of soccer, ping pong, the theater, and his engagement with the youth in his community. You also said, Mr. Guzman, that your brother was not a drug dealer and that he had no weapon. Can you explain to us, if you know, the reasons why state agents would have caused your brother's death? Thank you. Gracias. En la narración de los hechos o en el testimonio del señor Tito López, se establece que mi hermano fue detenido momentos antes de su ejecución. La declaración de Tito López no ha sido tenida en cuenta dentro de el proceso. Señala esa declaración que los soldados tenían detenidos a varias personas cogidos de la mano, los llevaban por varios lugares y los detuvieron en un lugar donde habían materiales de construcción frente a unos bares donde también hicieron registro. Tito López manifiesta que
mi hermano le hace señas y le dice que pues lo tienen ahí porque le pidieron los documentos y los soldados tenían la documentación de mi hermano. Tito López habla con el teniente y le dice que conoce a mi hermano, que sabe quién es él, que lo deje con él, porque es una persona tranquila. El teniente le contesta, ese es un problema entre el dragoniente y el muchacho. Entonces, esa narración o ese testimonio que está allí dejan claro que a mi hermano lo retuvieron momentos antes y si lo tenían retenido momentos antes, el ejército tiene un protocolo de requisa y si lo hubieran requisado, como efectivamente sucedió, hubiesen encontrado un arma. O si lo hubiesen requisado y si ese ejercicio que se hace en un ejercicio de requisa, revisan lo que llevas en la maleta y manifiestan entonces que había una hoja que olía a marihuana. ¿Ya? Y en otro momento señala la señorita Diana, que también es testimonio, dice, nosotros salimos a comprar pizzas y las echamos en la maleta. Entonces, entender cuál fue la razón que causó por parte de los soldados la muerte, no tengo conocimiento de la razón en el corazón del soldado por la cual llega a disparar, porque mi hermano estaba corriendo desarmado. Y no hay un escenario de confrontación fuego a fuego o responder proporcionalmente a la fuerza de fuego cuando mi hermano está corriendo desarmado. Previamente ya lo tenían en la unidad donde lo estaban llevando. Entonces, no conozco una razón específica de la muerte, pero sí conozco que el escenario que se desencadenó después del disparo o los 3 disparos que genera el soldado entran a transformar una escena en la cual incluso la narración del soldado es contradictoria porque señala que él disparó 2 veces hacia arriba, hizo en voz de alerta y después disparó hacia el frente. Y cuando hacemos la inspección al cadáver en la exhumación del cuerpo de mi hermano y se hace el análisis balístico de pólvora en la ropa que tiene mi hermano, esos 2 disparos que dijo el señor Jurado Benítez que había hecho al aire, nunca fueron al aire, siempre fueron hacia la humanidad de mi hermano y por lo tanto 2 disparos se encuentran en las botas del pantalón y uno que finalmente le quita la vida. Entonces ahí mismo comienza toda la contradicción de los hechos que acontecen después de la muerte de mi hermano al intentar transformar toda una escena para ocultar una verdad. Muchas gracias. Y le pregunto a la comisionada Rosa María Payá si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, presidente. Señor Guzmán, solo trasladarle mi solidaridad, sumarme a las expresiones de simpatía de mis colegas hacia usted y su familia por la pérdida y por el tiempo que a esto ha llevado. Yo no tengo más preguntas. En el transcurso de su declaración se respondieron las dudas que yo tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Igualmente, en mi caso no tengo preguntas, pero quiero agradecerle al declarante por el esfuerzo que ha hecho, un momento difícil, pero nos ha brindado información relevante y reiteramos de parte del Pleno nuestras muestras de solidaridad. Así que muchas gracias y en este momento daríamos por finalizar la etapa del interrogatorio y puede regresar a su lugar. Gracias por este espacio. Después de 23 años es la primera vez que estoy en un momento de declaración. Entonces se siente bien poder entregar un corazón en este estado en función de la justicia para mi hermano. Muchas gracias, señores comisionados. Gracias, compañeros de Colombia, por estar aquí representando a un estado que sé que es difícil estar de ese lado. Y para mi madre, agradecerle
que a sus 78 años podemos dar nuestro segundo paso en la búsqueda de justicia. El primer paso ya lo dimos en Colombia, ¿no? El segundo paso es a nivel internacional. Muchas gracias. Continuamos entonces a la presentación de alegatos de las partes. La parte peticionaria tendrá 15 minutos para presentar sus alegatos. Con posterioridad, el Estado contará con el mismo tiempo para presentar su contestación. Ambas partes tendrán derecho de dúplica y réplica hasta por 5 minutos cada una, y posteriormente la comisión podría realizar preguntas. Cuando falten ya algunos pocos minutos del tiempo, estaré señalando acá, por lo que les pido estar atentos. Le paso la palabra a la parte peticionaria para que realice su presentación oral por 15 minutos. Buenas tardes, distinguidas comisionadas y comisionados, presidente, integrantes de la Secretaría Ejecutiva y delegación del Ilustre Estado de Colombia. Un saludo muy especial a la señora Manuela y al señor Camilo y a quienes siguen esta transmisión. Soy Alejandra Escobar Cortázar, integrante del CAJAR y representante de las víctimas ante la comisión. Hoy nos convoca la memoria de Manuel Enrique, un joven de 22 años, estudiante de la Universidad Distrital, defensor de la vida, causas sociales y ambientales y un entusiasta del teatro y el deporte, como escuchamos hoy. Su vida y sus proyectos fueron truncados el 7 de diciembre de 2003 por agentes estatales, cuando fue asesinado por la espalda mientras subía desarmado. Y para intentar encubrir el crimen, se pretendió presentarlo como un delincuente. Después de más de 22 años, más de la vida que Manuel pudo tener en este planeta, el Estado ha fallado además en su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. A continuación, nos vamos a referir al marco fáctico, la admisibilidad, el fondo y de las reparaciones en el presente caso. La noche del 7 de diciembre de 2003, Manuel se dirigió al municipio de Soacha para encontrarse con algunos amigos y alrededor de la medianoche se propuso tomar un transporte hacia su vivienda en Bogotá. Mientras se dirigía hacia la autopista sur, fue interceptado por integrantes del Batallón de Policía Militar número 13, quienes le requirieron sus documentos y procedieron a requisarlo sin novedad alguna. Aunque Manuel presentó su cédula, su libreta militar y su carnet estudiantil y permitió que se le requisara el maletín, fue retenido arbitrariamente y obligado a caminar tomado de la mano de otras personas hasta la autopista sur con calle 22, donde fue visto por un conocido a quien le explicó que lo habían retenido por su apariencia y el supuesto olor de una hoja de papel encontrada en su maleta. Más tarde, después de ser conducidos nuevamente a otra locación, los jóvenes retenidos salieron corriendo. Manuel fue perseguido por el dragonante Jurado Benítez, quien disparó directamente contra su cuerpo en 3 oportunidades, como consta en las declaraciones ante la Procuraduría y el proceso penal. 2 de los disparos rozaron su ropa y el tercero ingresó por la espalda, causándole la muerte, como confirmó el protocolo de necropsia. Apenas 2 días después del inicio de la investigación, el 10 de diciembre, el expediente fue remitido a la jurisdicción penal militar y se vinculó al dragonante Jurado Benítez, al subteniente Peñuela Fernández, comandante de la patrulla, al dragonante Benítez Moreno y al soldado regular Peña Vergara, quienes de manera casi idéntica declararon que la víctima había apuntado con un arma de fuego contra el pelotón y haber hallado cerca del cuerpo un arma hechiza o changón. Luego, en 2009, la Fiscalía Penal Militar cesó el procedimiento respecto de Benavides y Peña Vergara y acusó al dragoneante Jurado Benítez por homicidio agravado y al subteniente Peñuela como coautor por omisión. Sin embargo, en diciembre de 2011, la Fiscalía ante el Tribunal Superior Militar revocó la acusación contra el subteniente Peñuela y ordenó la cesación del procedimiento en su favor. Como consecuencia, cuando el proceso avanzó a juicio en 2012, el único vinculado era el dragoneante Jurado Benítez. Durante el proceso existieron reiterados conflictos de competencia.
En 2004, el representante de la parte civil promovió colisión para que el caso fuera conocido por la jurisdicción ordinaria, petición negada en 2005. En ese mismo año, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía promovió conflicto positivo de competencia. Sin embargo, en 2006, el Consejo Superior de la Judicatura decidió mantener el asunto en la jurisdicción militar. Años después, en noviembre de 2012, la parte civil y la Procuraduría promovieron un nuevo conflicto de competencia que fue resuelto en 2013, cuando el juzgado quinto de brigada se apartó del conocimiento y lo remitió a la Fiscalía. Aunque el proceso regresó a la jurisdicción ordinaria, tampoco allí avanzó con celeridad. El 29 de septiembre de 2017, la Fiscalía 49 especializada decretó la nulidad de lo actuado en la justicia militar, desde el auto de cierre de la investigación. La decisión fue apelada y posteriormente resuelta negativamente en 2018, por lo que el 20 de abril siguiente, la Fiscalía remitió el expediente a los juzgados penales del circuito de Soacha para adelantar el juicio contra Jurado Benítez. Sin embargo, después de 4 años, el 27 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Penal del Circuito, con función de conocimiento de Soacha, resolvió remitir nuevamente el expediente a la penal militar. El asunto fue entonces asumido por el Juzgado Sexto de Brigada, que consideró que las condiciones probatorias para conocer el caso habían cambiado desde la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de 2006, por lo que remitió el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de competencias. Mediante auto de 2023, la Corte Constitucional se mantuvo a lo resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura desde 2006 y remitió el expediente nuevamente a la jurisdicción penal militar. Posteriormente, en marzo de 2025, el Juzgado Sexto de Brigada condenó a Jurado Benítez. Entretanto, desde 2018, la Fiscalía General de la Nación continuó enviando oficios a los juzgados de Soacha sin tener claridad sobre la situación procesal del caso. Solo hasta febrero de 2026, en preparación para esta audiencia, se reportó en el expediente de la Fiscalía que el proceso había continuado en la jurisdicción penal militar, razón por la cual el 19 de febrero pasado el despacho fiscal de la ordinaria inactivó las diligencias. Como se evidencia, desde el inicio del proceso se enfrentaron 2 versiones principales. Por un lado, la de los militares sobre la huida de Manuel para evitar ser requisado y la legítima defensa, y por el otro, la de los testimonios de civiles y los resultados forenses que indicaban que Manuel Enrique corría desarmado cuando recibió un disparo por la espalda. A lo largo de la investigación también surgieron versiones sobre alteración de la escena de los hechos. Diversos testigos señalaron que nunca observaron un arma junto al cuerpo y que escucharon que se estaba colocando un arma cerca de la víctima. Además, existen indicios de que las drogas encontradas en la maleta del joven también fueron implantadas por los agentes estatales. A ello se sumó la pérdida de una prenda de vestir relevante para establecer la distancia del disparo fatal. Pese a todo, la plantación del arma, la manipulación de la escena y la pérdida del material probatorio no fueron investigadas como encubrimiento o fraude procesal, ni se abrió una investigación que permitiera establecer plenamente la responsabilidad de otros integrantes de la patrulla. En suma, a más de 22 años de los hechos, el proceso penal ha estado marcado por conflictos de competencias, remisiones sucesivas entre jurisdicciones y largos periodos de inactividad. Hoy existe una única condena en contra del autor material, el dragoneante Jurado Benítez, la cual se fundamenta en el relato oficial de lo ocurrido. En relación con el proceso de reparación directa adelantado por la jurisdicción interna, no existe controversia sobre la declaratoria de responsabilidad extrapatrimonial realizada por el juez de lo contencioso administrativo, que ordenó algunas indemnizaciones. Para el Estado, esto satisface el estándar de reparación integral, pese a que la decisión ni siquiera valoró los hechos como una violación de derechos humanos, sino como un riesgo excepcional por el uso de armas de fuego. Honorables comisionados y comisionadas, en consideración a la acumulación de etapas procesales, expondré las razones por las que este caso debe ser declarado admisible. El Estado ha interpuesto 2 excepciones preliminares. En primer lugar, en relación con la alegada falta de agotamiento, es claro que los alegatos del Estado se refieren a un análisis de fondo del asunto y no configuran una excepción preliminar, por lo que deben ser desechados. Sin perjuicio de ello, insistimos que son aplicables las excepciones al agotamiento, pues los hechos han sido conocidos por una jurisdicción que no es competente ni imparcial y existe un retardo injustificado en la investigación al haber transcurrido más de 22 años de impunidad sustancial.
En segundo lugar, el Estado ha formulado la excepción de cuarta instancia en relación a la decisión administrativa adoptada en el asunto. Sin embargo, esta representación no solicitó una revisión técnica de la valoración probatoria. ¿Más lento? Por favor. Perdón. Una valoración de la prueba o un raciocinio jurídico de la decisión del Juzgado 34 administrativo, sino el análisis de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de la Convención Americana en los términos de esta intervención. Por lo anterior, la Comisión debe rechazar las excepciones planteadas por Colombia, declarar admisible el caso y proceder a la declaratoria de responsabilidad internacional de Colombia, como vamos a desarrollar. La responsabilidad del Estado de Colombia en este caso surge por la violación de sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, pues agentes estatales lesionaron derechos mediante la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial y la ficción de una escena del crimen. Y además no hay un esclarecimiento y sanción de los responsables en un tiempo razonable, prolongando el sufrimiento de la familia Guzmán Forigüe. Vamos a ampliar en esto seguidamente. En primera medida, vamos a abordar las vulneraciones a los artículos 8 y 25, pues el Estado ha alegado que bajo el principio de subsidiariedad, la Comisión debe abstenerse de analizar estas violaciones. Estándar que adelantamos no es de ninguna manera aplicable a este caso. Como se desprende del proceso penal, en el presente caso se vulneró el derecho al juez natural al someter la investigación al conocimiento de una jurisdicción penal militar. Esta decisión se adoptó a pesar de la existencia de medios de prueba sobre la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Como ha reiterado el sistema interamericano, la jurisdicción castrense no es un foro adecuado para investigar violaciones como las de este asunto, porque carece de independencia e imparcialidad. El uso de este fuero, que debe ser restrictivo y excepcional, operó en este caso como un mecanismo que impidió desde las etapas iniciales el acceso a un recurso independiente. Es importante además destacar que las víctimas intentaron corregir esta situación y que el caso fuera conocido por la ordinaria. Estas actuaciones en búsqueda de justicia no son una dilación reprochable a las víctimas y sus representantes, máximo cuando solo uno de los conflictos de competencias fue promovido exclusivamente por la parte civil. En segundo lugar, el Estado ha incumplido la garantía de plazo razonable y el deber de debida diligencia. Han transcurrido más de 22 años desde la ejecución de Manuel Enrique, sin que se hayan esclarecido los hechos y determinada la totalidad de responsables de los hechos. Durante años, la investigación ha estado marcada por la falta de avances sustanciales y decisiones que favorecieron la impunidad, como son las cesaciones hasta que fue desactivada, inactivada por la Fiscalía. A ello se suma que no se avanzó en el esclarecimiento de todas las líneas de investigación relevantes y se limitó el análisis a la conducta individual del autor material. No se exploró de manera adecuada la responsabilidad de otros agentes, la manipulación de la escena del crimen, a pesar de los indicios de alteración. Además, se ha demostrado que el proceso quedó estancado, al menos desde 2014, a pesar de la decisión de nulidad de lo actuado, como reconoció incluso la jurisdicción castrense en la decisión de marzo del año pasado. Durante más de 10 años de conocimiento de la ordinaria, no se incorporó una sola prueba o se practicó una sola diligencia relevante. Así, el Estado no agotó todas las líneas de investigación disponibles, no exploró responsabilidades más allá del autor material y no profundizó los elementos probatorios que permitían comprender la dimensión de lo ocurrido. Lo anterior, a pesar que los hechos no revisten mayor complejidad. Es un hecho concreto, con una única víctima, ocurrido en un contexto plenamente identificable y con un número limitado de responsables. Así, el Estado optó por no investigar, afectando gravemente los derechos de las víctimas y consolidando una situación de impunidad sustancial prolongada, por lo que es responsable por la violación de las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad. Ahora bien, con la constatación de la violación a las garantías judiciales y la protección judicial en el presente asunto, observamos que del expediente interamericano ha quedado demostrado que Manuel fue arbitrariamente detenido, ejecutado extrajudicialmente y posteriormente su honra violentada, ficcionando una escena del crimen justificatoria de la violencia. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la honra y dignidad. Además, la gravedad de estas vulneraciones y la persistente falta de justicia y verdad configuran una vulneración del derecho a la integridad de la familia Guzmán Forigüe. La Comisión tuvo oportunidad de conocer las graves afectaciones personales y familiares producto de estos hechos hoy.
mismas que persisten y se han visto potenciadas por la impunidad. En este sentido, si bien Colombia ha señalado que ha ofrecido medidas de reparación integral, del expediente internacional se desprende un incumplimiento de la obligación del artículo 63 de la Convención. La jurisdicción contencioso administrativa ni siquiera calificó los hechos como graves violaciones. Tampoco se han adelantado o implementado medidas de rehabilitación, satisfacción, memoria y garantías de no repetición, ni se desplegó una investigación encaminada al juzgamiento y sanción de la totalidad de los responsables y al esclarecimiento de la verdad. En suma, en el caso no se ha atendido los estándares de reparación exigidos por la Convención Americana en detrimento del derecho que les asiste a las víctimas. Por lo expuesto, solicitamos a esta honorable comisión que declare admisible el presente caso y establezca la responsabilidad del Estado. Honorables comisionados y comisionadas, la ejecución de Manuel Enrique Guzmán Forigua es una herida abierta para su familia, amigos y comunidad. Su muerte fue el resultado de una política que estigmatizó a la juventud y justificó la barbarie. Confiamos en que esta comisión actúe para que la memoria de Manuel sea reivindicada y para que su familia reciba justicia, verdad y la reparación que les han sido denegadas por más de 2 décadas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación doy la palabra a la representación del Estado para su presentación oral por 15 minutos. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Respetadas comisionadas y comisionados, apreciados representantes de víctimas, doctora Alejandra Escobar Cortázar, familiares del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua, sus padres, doña Manuela Forigua Romero y José Enrique Guzmán Luna, su hermano Camilo Guzmán Forigua y demás asistentes a la presente audiencia reciban un cordial saludo. Soy Yebraíla Aldinero, director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. A través de la presente intervención, el Estado hará referencia a las actuaciones que se han realizado a nivel interno en procura de garantizar los derechos convencionales de los familiares del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua. Esto con el objeto de que todos los argumentos sean valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al momento de tomar una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del presente caso. Primero, sobre la admisibilidad. En relación con la admisibilidad de este asunto, el Estado considera importante resaltar algunos aspectos con el objeto de que los mismos sean valorados en esta etapa. En primer lugar, el Estado destaca que en la actualidad el proceso penal y el proceso contencioso administrativo se encuentran cerrados. En relación con la acción de reparación directa, los familiares del señor Guzmán Forigua presentaron demanda el 9 de diciembre de 2005 contra el Ministerio de Defensa Ejército Nacional solicitando diversas reparaciones. El Juzgado 34 Administrativo del Círculo de Bogotá, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2010, declaró administrativamente responsable a la entidad demandada y ordenó el pago de indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de la víctima. Esta decisión no fue apelada por la parte demandante, por lo cual quedó ejecutoriada en enero de 2011. Posteriormente, el Ministerio de Defensa reconoció y pagó las indemnizaciones correspondientes. Por su parte, respecto del proceso penal, debe destacarse que el mismo se inició en 2003 y culminó el 21 de marzo de 2025 con sentencia condenatoria contra el dragoneante Luis Carlos Jurado Benítez, quien fue condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado. Dicha decisión no fue apelada por ninguna de las partes, incluida la representación de las víctimas, por lo que se encuentra actualmente ejecutoriada y en fase de ejecución, es decir, en cumplimiento de la condena. Por lo tanto, el Estado considera que los cuestionamientos presentados ante esta comisión buscan reabrir el debate sobre el alcance de la reparación reconocida por la jurisdicción interna, lo cual implicaría convertir al sistema interamericano en una instancia adicional de revisión judicial en contravía del principio de subsidiariedad y de la doctrina de la cuarta instancia. Adicionalmente, el Estado considera que la petición es inadmisible por falta de caracterización de una violación al derecho a la libertad personal del señor Guzmán Forigua. De acuerdo con los estándares interamericanos, no toda interacción entre autoridades y particulares constituye una detención en los términos del artículo 7º de la Convención. Para que exista una privación de la libertad,
es necesario que la restricción del movimiento alcance un grado suficiente de intensidad, duración y control estatal. En el presente caso, los hechos lamentables se produjeron durante una persecución derivada de la negativa del joven a atender una orden de requisa y no en un contexto en el que se encontraba bajo custodia o control efectivo de agentes estatales. Por lo anterior, atendiendo a la legalidad del operativo, el tiempo de requisa y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, particularmente de la huida del señor Guzmán Forigua, se desvirtúa una restricción efectiva de la libertad personal, lo que lleva a que los hechos no caractericen una violación a este derecho particular. 2. Sobre el fondo. Honorables comisionadas y comisionados, a pesar de que el Estado considera que el asunto es inadmisible, en atención a la acumulación de etapas, Colombia presentará sus conclusiones frente al fondo del presente asunto. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades nacionales, se evidencia que en el marco del Plan Capital Orden Fragmentaria número 1565, emanada del Comando del Batallón de Policía Militar número 13, General Tomás Cipriano de Mosquera, el señor Manuel Enrique Guzmán Forigua emprendió vida cuando estaba siendo requisado por agentes estatales y que tras ser perseguido por el dragoneante Luis Carlos Jurado Benítez, este accionó su arma de dotación oficial en 3 ocasiones, impactando 2 en las prendas y 1 en la espalda de la víctima, causando daños letales a su humanidad, según consta en el protocolo de necropsia. Asimismo, se destaca que en la escena del crimen se encontró un arma hechiza tipo changón, el cual no podía ser accionada, debido a que el arma, de un solo disparo, estaba cargada con un cartucho con el fulminante abollado, tal y como lo concluyó el dictamen pericial sobre funcionamiento del arma del 25 de mayo de 2005. Según consta en dictamen pericial sobre el cadáver del 28 de noviembre de 2005, la posición corporal de espaldas del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua permitió concluir que éste se encontraba en una postura de inferioridad que no justifica el accionar de un arma 3 veces hacia su humanidad. Adicionalmente, se destaca que de los 3 disparos identificados se desvirtuó lo declarado por el señor Jurado Benítez, condenado por estos hechos, quien había manifestado que disparó al aire en advertencia y haciendo requerimientos para que el señor Guzmán Forigua se detuviera. Lo anterior permite desvirtuar cualquier justificación legal sobre el accionar del dragoneante Luis Carlos Jurado Benítez, que al no encontrarse en un escenario que presentara una necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una agresión injusta, actual o inminente de manera proporcional, tal y como lo infirió el juez sexto penal militar al contrastar las declaraciones del condenado. Ahora bien, en el marco del proceso penal, se definió la situación jurídica de los otros 3 indiciados, cesando los procedimientos en su contra. Por un lado, según determinó la Fiscalía 29 Penal Militar de Brigada ante el Juzgado de Brigada del Ejército Nacional en resolución del 9 de enero de 2009, los soldados Juan Fernando Benavides Moreno y Yacidemilio Peña Vergara, al habérseles atribuido contribuir en la alteración de la escena de los hechos y a dar falso testimonio sobre lo acontecido, concluyó que estos solo relataron los hechos de su conocimiento, los cuales le fueron narrados por el subteniente Peñuela Fernández y el dragoneante Jurado Benítez. Por esta razón fueron absueltos. Por otro lado, la Fiscalía Tercera ante el Tribunal Superior Militar, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del subteniente Peñuela Fernández contra la resolución de 9 de enero de 2009, concluyó que su posición de garante no era suficiente para vincularlo penalmente por omisión. La Fiscalía valoró que la distancia a la que se encontraba el subteniente Peñuela Fernández y las específicas circunstancias en las que el dragoneante Jurado Benítez procedió a la persecución de Manuel Enrique Guzmán Forigua da a entender que estaba lejos de poder modular un escenario tan repentino como el que orientó la acción del subalterno. Tampoco le era posible darse cuenta del momento en que Jurado Benítez disparó el proyectil letal o cuando se disponía a hacerlo, concluyendo que no era posible predicar que se encontraba en posición de sobreponerse al resultado que podía concretarse. Asimismo, se tuvo en cuenta que la orden fragmentaria 1565 era legítima, no disponía acciones contra los civiles
y contemplaba los cuidados a tener con las armas, por lo cual no era posible imputar la autoría de la conducta homicida. En conclusión, el proceso penal permitió determinar que la muerte de Manuel Enrique Guzmán Forigua ocurrió cuando, tras huir de una requisa en el marco del Plan Capital, fue perseguido por el dragoneante Luis Carlos Jurado Benítez, quien accionó su arma de dotación en 3 ocasiones, impactándolo por la espalda y causándole la muerte, lo que descartó la versión de disparos de advertencia y cualquier justificación basada en legítima defensa o uso proporcional de la fuerza, dado que la víctima se encontraba en una situación de inferioridad y no existía una agresión actual o inminente. Al mismo tiempo, el proceso permitió delimitar responsabilidades individuales, concluyendo que los soldados Juan Fernando Benavides Moreno y Yeside Emilio Peña Vergara no participaron en los hechos, al no haber estado en el lugar, y que el subteniente Carlos Alberto Peñuela Fernández no podía ser responsabilizado por omisión, debido a que la distancia y la rapidez con que ocurrieron los hechos le impedían prever o evitar el resultado, así como porque la orden operacional vigente no contenía instrucciones ilegales. Además, es importante destacar que este caso no se enmarca en el contexto de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el municipio de Soacha. Las investigaciones sobre ese fenómeno, incluidas las conclusiones de la Comisión de la Verdad, han identificado un patrón específico que involucró a jóvenes engañados con oferta de trabajo, traslados a otras regiones del país y posteriormente presentados como combatientes muertos en operaciones militares. Los 19 casos documentados dentro de este patrón comparten características comunes, entre ellas desapariciones previas, traslado a otra región del país y su posterior presentación como integrantes de grupos insurgentes. Ninguna de estas características se presenta en el caso del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua, por lo que el Estado solicita a esta honorable comisión no vincular estos hechos con ese patrón macrocriminal. Con base en lo anterior, el Estado a través de sus organismos concluyó que el homicidio del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua es una ejecución extrajudicial, que se cometió por fuera del contexto del conflicto armado interno, en contra de una persona en estado de indefensión, con uso desproporcional de la fuerza ejercido por un dragoneante de la Policía Militar en el marco del Plan Capital. Es decir, que las violaciones a los artículos 4 y 5 de la Convención son atribuibles al Estado colombiano. Sin embargo, una vez estas afectaciones se produjeron, se activaron los mecanismos internos con el objeto de que cesara el hecho ilícito internacional. De esta manera, 1, se activó el proceso penal para sancionar al responsable del homicidio y 2, se concedió la indemnización por los perjuicios causados a la familia. Así, debemos insistir en que en el marco de la acción penal se condenó al señor dragoneante Jurado Benítez a una pena privativa de la libertad de 25 años por el homicidio agravado. Además, en el proceso contencioso administrativo, se condenó al Ministerio de Defensa a pagar la suma de 100 salarios mínimos a los 3 familiares del señor Guzmán Forigua, los cuales fueron reconocidos mediante resolución 4816 del 26 de septiembre de 2011 y efectivamente desembolsados el 29 de septiembre de ese mismo año a la señora Soraya Gutiérrez en su calidad de apoderada de las víctimas por parte del colectivo de abogados y abogados José Alvear Restrepo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado colombiano considera que en el marco de este caso se debe aplicar el principio de subsidiariedad, dado que a nivel interno, si bien existió una extralimitación de las funciones del poder público que culminó con el homicidio del señor Guzmán Forigua, se tomaron medidas internas para tratar de remediar la violación de los derechos humanos. Somos conscientes de que la violación la produjo el Estado colombiano a través de uno de sus agentes. Sin embargo, se activaron las vías dispuestas internamente para encauzar la actividad estatal. Colombia no niega los hechos que desembocaron en la ejecución extrajudicial del señor Manuel Enrique Gómez Forigua y lamenta profundamente los perjuicios ocasionados a él y a sus familiares. No obstante, en este caso específico, no podemos hablar de impunidad ni falta de reparación. Sabemos que el sistema es imperfecto, pero Colombia acude a esta audiencia con el objeto de que se valoren las actuaciones adelantadas por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y reparar las afectaciones causadas.
Finalmente, el Estado considera que no existe responsabilidad internacional por una presunta violación al derecho a la libertad personal del señor Manuel Enrique Guzmán Forigua. Al aplicar los estándares interamericanos en materia de libertad personal al caso concreto, se observa que los hechos ocurrieron en el marco de un dispositivo institucional previamente establecido por la cadena de mando, lo que evidencia que la intervención de los agentes estatales se encontraba enmarcada dentro de un procedimiento operativo formal y regulado. Asimismo, la consolidación de una privación de la libertad en los términos del artículo 7º de la Convención Americana exige un sometimiento real y efectivo al control estatal que suprima o anule de manera relevante la capacidad de autodeterminación ambulatoria. Esto no ocurrió en el presente caso. Por el contrario, los elementos del expediente evidencian una retención operativa momentánea propia de un control de área y no una detención formal ni materialmente perfeccionada. En consecuencia, esta medida no supera el umbral de intensidad requerido para configurar una detención que permita generar la responsabilidad internacional del Estado. En ese orden de ideas, el Estado solicita comedidamente, primero, declarar la inadmisibilidad del caso y, en caso tal, subsidiariamente, valorar los argumentos del Estado en relación con la alegada vulneración de los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si la parte peticionaria así lo desea, puede hacer uso de su derecho de réplica por 5 minutos. Muchísimas gracias. Sí, haremos uso de nuestra réplica. En primer lugar, queremos insistir en que en el día de hoy la versión oficial implementada o la narrativa que se ha oficializado pues es la misma que hemos visto durante esta audiencia. Efectivamente, se insiste en negar la retención de Manuel, se insiste en negar también cómo fue víctima de una ejecución y cómo además se le presentó como un delincuente con el objetivo de justificar la violencia en su contra. En el expediente existen múltiples y diferentes declaraciones que dan cuenta de lo equivocado e injusta de esta versión. Entre ellas, las que dan cuenta de que en el momento en que Manuel salió a tomar el transporte y el momento de los hechos transcurrió más de 1 hora. Omiten las declaraciones que evidencian o testigos presenciales que pudieron interactuar con Manuel cuando se encontraba con los agentes estatales, después de haber presentado su documentación y de haber permitido la requisa. Entre ellos, destacamos que el declarante Tito insistió para que liberaran a Manuel ante el dragoneante y ante el comandante del pelotón, infructuosamente, desafortunadamente. También hay testigos presenciales que declararon ante el proceso y que dieron cuenta de la escena. Vieron cómo Manuel corría desarmado y cómo el dragoneante Benítez Jurado se acomodó, plantó pie y le disparó mientras iba corriendo. También dieron cuenta de que no existía ningún tipo de arma junto al cuerpo y de cómo escucharon a otras personas gritar que le estaban implantando un arma al joven cuando ya había sido asesinado. Todos estos hechos fueron evidentemente presentados en el proceso penal. Son indicios que dan cuenta de la alteración de la escena del crimen y no fueron investigados. Recordemos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales en Colombia que data incluso desde la década de los 80 y en el cual establece la existencia de un modus operandi. Civiles eran ejecutados y después ficcionadas escenas del crimen con el objetivo de vincularlos con grupos armados o delincuenciales. Esto también lleva a insistir en que no se puede limitar este tipo de vulneraciones a derechos humanos a la ocurrencia de los falsos positivos.
En Colombia, este tipo de violaciones han existido y no han sido investigadas con la debida diligencia, como es el caso de Manuel Guzmán Porilla. Por ello, nosotras también hemos insistido en que la investigación no ha cumplido ni siquiera con el estándar de debida diligencia. Estas declaraciones están en el expediente desde las primeras etapas y no fueron líneas que se siguieran en ningún momento. Hoy tenemos esta decisión que además también avala la versión oficial. Se declara que es responsable el dragoneante no porque estuviera en un estado, que no hubo legítima defensa porque había un estado de inferioridad, porque Manuel iba corriendo, pero avala que se intentó agredir al pelotón y no desestima que hubo una alteración de la escena del crimen. El reproche no se da porque haya una violación como es una ejecución extrajudicial, se da porque simplemente Manuel iba corriendo supuestamente armado. O sea, se ha legitimado hoy y en esa decisión la versión oficial. Todo esto porque a 22 años el Estado continúa sin investigar todos los indicios en su poder desde las primeras etapas. Muchas gracias. Muchas gracias. El Estado podrá hacer uso de su derecho de dúplica por 5 minutos. Muchas gracias. Atendiendo a las consideraciones expuestas en el marco de esta audiencia, el Estado colombiano desea hacer uso de la dúplica para manifestarse en torno a la jurisdicción penal militar. En particular, Colombia quiere destacar que este mecanismo ha experimentado importantes avances a nivel interno con el fin de cumplir con los estándares interamericanos aplicables. Para ello me referiré brevemente al marco jurídico de la justicia penal militar en Colombia y a su aplicación en el caso en concreto. La jurisdicción penal militar en Colombia tiene fundamento en el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Esta disposición define el fuero penal militar como una jurisdicción especial y excepcional que solo opera cuando concurren dos elementos. En primer lugar, el elemento subjetivo, que exige que la persona procesada sea miembro activo de la fuerza pública. En segundo lugar, el elemento funcional, que requiere que la conducta tenga una relación directa, próxima y verificable con la misión legítima del servicio. La evolución de la justicia penal militar en Colombia ha sido consistente en la jurisprudencia interamericana sobre la competencia de la jurisdicción castrense. En particular, se ha consolidado una interpretación restrictiva de su margen de judicialización de casos. En esta línea, tanto la legislación como la jurisprudencia constitucional han reiterado que esta jurisdicción solo puede operar de manera excepcional y no puede conocer casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos ni desplazar a la justicia ordinaria cuando están en juego el acceso a la justicia y un recurso judicial efectivo. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que la justicia penal militar no constituye un privilegio estamental, sino un mecanismo limitado para garantizar que las operaciones propias de la fuerza pública sean evaluadas por jueces con conocimiento especializado. Por esta razón ha sostenido que el fuero militar debe interpretarse de manera estricta. Asimismo, la excepcionalidad de esta jurisdicción no implica una disminución de las garantías del debido proceso. Por el contrario, aunque orgánicamente tienen un tema y no pertenecen estructuralmente a la rama judicial, están sujetas a todas las garantías propias del debido proceso ordinario. Esto incluye la separación de funciones entre investigación y juzgamiento, la posibilidad de controvertir pruebas, la existencia de recursos judiciales y la obligación de actuar dentro de plazos razonables. En este mismo sentido, las víctimas ocupan un lugar central en los procesos adelantados ante esta jurisdicción, en virtud de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El ordenamiento jurídico la reconoce como parte civil dentro del proceso penal militar. Además, garantiza su intervención activa y la posibilidad de ser escuchadas por las autoridades judiciales y de su participación sea valorada en la decisión. Adicionalmente, Colombia ha adoptado reformas institucionales dirigidas a fortalecer la independencia de esta jurisdicción policial y militar. En el caso en concreto, contrario a lo que se plantea por la parte peticionaria, la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción penal militar no fue de manera automática y arbitraria, sino que obedeció a múltiples decisiones judiciales adoptadas por las autoridades competentes. Inicialmente, el 8 de diciembre del 2003, la Fiscalía URI de Soacha remitió el caso a la Justicia Penal Militar al considerar que los hechos involucraban a un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones.
Posteriormente se presentó un conflicto de jurisdicciones entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, el cual fue resuelto el 2 de agosto del 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que determinó que la competencia correspondía a la jurisdicción penal militar. Más adelante, los representantes de las víctimas interpusieron una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo el 8 de marzo del 2012. Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y finalmente la Corte Constitucional mediante sentencia T-1003 del año 2012 en un ejercicio de revisión como máxima autoridad constitucional. Finalmente, tras nuevas discusiones procesales, la Corte Constitucional resolvió nuevamente la controversia sobre la competencia mediante la providencia del 26 de septiembre del 2023, confirmando que la jurisdicción penal militar era la competente para continuar con el proceso, que culminó con la sentencia condenatoria emitida el 21 de marzo del 2025. En consecuencia, la investigación y el juzgamiento adelantados en este caso se desarrollaron dentro de un marco institucional que garantizó la independencia judicial, el debido proceso y la participación de las víctimas en concordancia con los estándares establecidos por la Comisión y la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la parte final de la audiencia, donde la Comisión podrá realizar preguntas tanto a la parte peticionaria como al Estado. Iré dando la palabra al Pleno. Cada quien podrá hacer preguntas tanto a la parte peticionaria como al Estado. Les pido, por favor, anoten las mismas, porque una vez finalizadas las preguntas, indicaré cuánto tiempo tienen para responder las mismas. Y si en caso no da tiempo a responder todas en el lapso que corresponda a cada una de las partes, podrán hacerlas llegar por escrito. Así que primero vamos a escuchar todas y cada una de las preguntas. De esa cuenta le doy la palabra al segundo vicepresidente de la Comisión y relator para Colombia, el comisionado José Luis Caballero. Gracias, presidente, y agradezco mucho todas estas aclaraciones. Sobre la jurisdicción penal militar, a la parte peticionaria, ¿activaron algún recurso procesal? No lo tengo tan claro sobre la incompetencia de la jurisdicción penal y militar. ¿Y en qué sentido fueron las respuestas? ¿Si serían concordantes con lo que dijo el Estado o advertirían alguna cuestión más sustantiva en el sentido de por qué siguieron conociendo? Ese es un tema. Lo de falsos positivos ya lo respondieron. Y al Estado pueden responder por escrito, pero quizá entender lo que dijeron de la jurisdicción penal militar es importante, pero quizá advertir ante la comisión más adelante si es una jurisdicción donde la víctima está debidamente representada. Quizá ese es un tema, entendiendo la valoración que han realizado sobre su competencia en estos casos, pero es ese punto, ¿no? Ese punto, porque finalmente lo que está en juego es el derecho al juez natural, derivado del 8 de la Convención. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra a la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias, presidente. Dos preguntas muy precisas al Estado. El Estado considera que una sentencia condenatoria obtenida 22 años después cumple con el debido proceso, cumple con el plazo razonable del debido proceso. Primera pregunta, ¿y por qué? Y la segunda pregunta es, ¿alguna persona fue sancionada administrativamente por la demora, por los 22 años en obtener justicia, disciplinariamente o penalmente por esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra a la comisionada Gloria Diomis. Paso entonces la palabra al comisionado Riyad Insanali. Thank you, President. I'm not a lawyer. I'm going to be very simplistic, if you'll forgive me. After so many years and so much pain, can we not find a way to get past a lot of the legal technicalities
and ensure that justice is finally done. Thank you. Muchas gracias. Doy la palabra a la comisionada Marion Bettel. Yes, thank you, President Orellon. A question for the state party. Can you explain why you say that the relatives of Manuel Guzman have contributed to the delay of almost 22 years of the ordinary criminal investigation? Thank you. Muchas gracias. Doy la palabra a la comisionada Rosa María Payá. Gracias, presidente. También para el Estado, más allá de la indemnización otorgada por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la condena realizada en el 2025, si el Estado ha considerado otras medidas para garantizar verdad, memoria, justicia, garantías de no repetición, también atendiendo a las solicitudes de los familiares que hemos escuchado el día de hoy. Gracias, presidente. Yo también quisiera hacer alguna pregunta y a la parte peticionaria le quisiera preguntar las razones por las que solicita que la CIDH aplique una excepción al requisito de agotamiento de recursos internos. Y le quisiera preguntar al Estado que pudiera explicar por qué alega, si han adelantado algún tipo de también investigación relacionada a el arma que se describe fue colocada y la manipulación de la escena del crimen que fue comentada en el desarrollo de la audiencia. Esa sería la pregunta y el secretario ejecutivo adjunto tiene una solicitud. Muchas gracias, presidente. Solamente en vista de la información que se ha aportado respecto de la sentencia condenatoria al dragoneante Luis Carlos Benítez, si pudiera ser aportada al expediente, porque entiendo que no lo estaría, y también si pudieran precisar si tiene captura y condena efectiva en este momento y la jurisdicción, concretamente cuál fue la jurisdicción que profirió esta sentencia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra por 8 minutos. Ruego por favor estar atentos cuando señale el tiempo. Iniciaremos con la parte peticionaria, por favor, por 8 minutos. Gracias, voy a hacer todo lo posible por responder rápidamente. En relación a los conflictos de competencia, así es como llamamos cuando dos jurisdicciones consideran ser ambas competentes o ambas no son competentes, positivos o negativos. Efectivamente, en el 2004, como representantes de la parte civil, es decir, desde muy al principio de la investigación, nosotras insistimos en que no debería ser conocida por la jurisdicción penal militar porque es una grave violación a derechos humanos. Esta solicitud de que se trasladara a la ordinaria fue negada en 2005. Ese mismo año, o sea, en 2005, la parte civil, pero ahora acompañada de la Fiscalía de Derechos Humanos, solicitó nuevamente que se cambiara la competencia para la ordinaria y esto fue finalmente definido en 2006 por el Consejo Superior de la Judicatura, que mantuvo la decisión en cabeza de la jurisdicción penal militar. Se realizan varias pruebas, entre ellas pruebas de balística, la exhumación, reconstrucción de los hechos, y esto lleva hacia 2013 que el mismo juzgado, entonces Quinto de Brigada, definiera apartarse de la competencia y enviar a la jurisdicción ordinaria. A partir de 2014 y hasta el 2023, teóricamente el caso se mantuvo en la justicia ordinaria, en donde, como les comentábamos, no hubo ni siquiera una diligencia para avanzar en la investigación, aparte de la nulidad que se invocó y que podría haber incluso llevado a que las cesaciones ordenadas en contra de otras personas no fueran aplicables y se les pudiera investigar. Sin embargo, ni se les vinculó, ni se adoptaron otras pruebas, ni se avanzó de ninguna manera en la investigación.
Ahí permaneció hasta 2023. En teoría, la única persona vinculada era el dragoneante Jurado Benítez, y esta persona estaba en juicio. Entonces, el proceso estaba en el juzgado segundo del circuito penal de Soacha, que fue el que instauró nuevamente un conflicto de competencias, envía a la jurisdicción penal militar. La jurisdicción penal militar insiste en que no es competente por lo que obra en el proceso. Nuevamente ahora va a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dice es competencia de la jurisdicción penal militar. Estos han sido todos los ires y venires. Es decir, es una investigación en la que no han habido avances, en las que no realmente, para nosotros es clarísimo que son 22 años de absoluta impunidad, incluso con una condena, que insistimos es una condena que reitera la versión oficial de los hechos, que no tiene en cuenta ninguna de esa prueba obrante en el proceso y que no considera ni siquiera declaraciones de personas civiles, las pruebas de balística y demás, etcétera. Puedo precisarlo posteriormente por escrito, comisionado Caballero. Perdón, disculpen. Había otras varias preguntas. Ok, nosotros hemos insistido, en cualquier caso, y también quisiera dejar por lo menos esa insistencia en que la justicia penal militar no es un foro adecuado para investigar graves violaciones a derechos humanos. Esto es jurisprudencia pacífica del sistema interamericano, por lo menos desde la década de los 90, y es sorprendente que al día de hoy sigamos manteniendo estas discusiones cuando ya hay suficiente agua que ha pasado bajo este puente y suficientes estándares desarrollados por este mismo sistema. En relación al agotamiento de los recursos internos, nosotros insistimos en que en este caso, uno, pues fue conocido por una jurisdicción que no es la competente, y segundo, pues que hay un retraso injustificado en la decisión. Al momento de presentación de la petición inicial, había pasado 3 años desde la ocurrencia de los hechos, en conocimiento de la jurisdicción penal militar, a pesar de las solicitudes impetradas por esta representación de las víctimas. Hoy han pasado 22. Y la situación es exactamente la misma, salvo una condena a la que ya nos hemos referido ampliamente, por lo que nuevamente el Estado no ha cumplido con el plazo razonable para la resolución del procedimiento penal, hoy totalmente inactivo. Bueno, creo que el resto de preguntas quizás estaban dirigidas hacia el Estado colombiano. Entonces, en cualquier caso, cualquier información adicional, nuevamente presentaremos por escrito posterior a esta audiencia, así como las declaraciones que fueron dispuestas por la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Traslado al Estado la palabra por 8 minutos. Gracias, señor presidente. Con su venia, quisiera iniciar por responder la pregunta que hace la honorable comisionada Marion Bethel. Comisionada, con respeto, el Estado no ha dicho, ni dirá jamás, que las víctimas han propiciado una demora o han contribuido a una demora en los procesos judiciales y en la investigación. Pudo haber habido, no lo sé, un error en la traducción nuestra, pero también pudo haberse malinterpretado el hecho de que hayamos dicho que la sentencia emitida por el juez administrativo en el marco del proceso de contencioso administrativo que declaró responsable al Estado colombiano no fue apelada. Y también el hecho de que hayamos dicho que la sentencia de la justicia penal militar que condenó al dragoneante por 25 años no fue apelada, 25 años de cárcel. Él está cumpliendo en este momento esa pena privativa de la libertad. Bueno, muchas gracias. En relación con estas últimas cuestiones que se han, solicitado, efectivamente el dragoneante se encuentra desde el 18 de junio del 2025 cumpliendo cada condena. La sentencia fue dictada por la jurisdicción castrense, jurisdicción penal militar. Lo primero sea resaltar que, contrario a lo que ha dicho la parte peticionaria, todas las valoraciones de todos los testimonios de los civiles fueron valorados
dentro de la sentencia, dándosele credibilidad precisamente a todos esos testimonios que decía que Manuel Forigua no iba armado. Por eso en el alegato estatal se habla precisamente de que el señor no accionó el arma y que en todo caso, o sea, de manera hipotética, también constituye una extralimitación de la fuerza porque disparó 3 veces contra la posibilidad real de hacerlo. Entonces es importante, digamos, esa sentencia porque efectivamente se hace ese relato, se habla precisamente de la declaración del señor Tito, se habla del señor Cosio y de la esposa del señor Cosio y se valoran dentro de la sentencia condenatoria a este dragoneante. Lo segundo, en relación con la pregunta que nos formula la comisionada, es importante aclarar una cosa. Dentro del ámbito contencioso administrativo, los representantes solicitaron múltiples reparaciones. Solicitaron la indemnización, solicitaron las medidas de reparación consistentes en la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, solicitaron un acto de memoria. Sin embargo, el juez contencioso administrativo en su momento, que ese es el recurso adecuado efectivo para, digamos, disponer esas reparaciones a nivel interno, no las consideró necesarias. Sin embargo, también existía la posibilidad de que la parte peticionaria, en este caso los representantes, apelaran esa decisión precisamente solicitando y diciendo que no se pronunció sobre estas reparaciones, cuestión que no fue, digamos, realizada. No se presentó este recurso y por lo tanto, pues digamos, esas reparaciones no se dieron en este caso en particular. También es importante responder la pregunta sobre la participación de las víctimas dentro del proceso penal militar. Es muy importante que, de hecho, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo fueron los representantes de las víctimas dentro del proceso penal militar. Y ahí es muy importante también decirlo, y es que esas líneas de investigación que hablan sobre el encubrimiento, sobre el arma, fueron decididas en la cesación de procedimiento en contra de los 2 militares y de el subteniente que llevó a cabo la operación. Entonces, esa línea también se agotó y pues se tienen esas decisiones que en su momento se profirieron. Todo lo, digamos, estoy haciendo como un breve recuento y enviaré las demás respuestas por escrito. Muy bien, muchas gracias al Estado. Antes de dar por concluida esta audiencia, quisiera pues, agradecer a la delegación del Ilustre Estado de Colombia, a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Asimismo, les recuerdo a las partes que tienen un plazo de 30 días a partir del día de hoy para presentar sus observaciones escritas, donde podrán dar también respuesta de lo que no ha dado tiempo a responder a las preguntas el día de hoy. Por lo tanto, doy por cerrada esta audiencia y muchas gracias.